puede producir rinorrea, puede producir cambios también en el sabor o pérdida de sabor de los alimentos, tos, disnea, dolor torácico, por supuesto neumonía y por supuesto un síndrome de dificultad respiratoria importante. Pero también, como ustedes mismos saben, pues puede afectar el sistema digestivo, el sistema muscular, el sistema neurológico, puede afectar el corazón y en parte eso se explica porque esos receptores que son el target del COVID, del SARS-CoV-2, que son la enzima convertidora de angiotensina 2, vamos a ver que también están presentes no solamente en nuestro tracto respiratorio superior e inferior, sino que también están presentes en otros sistemas, como por ejemplo el tracto gastrointestinal, el sistema neurológico, el sistema muscular. Y vamos a ver también que frecuentemente esto se acompaña como de otros hallazgos de laboratorio como linfopenia, leucopenia, trombocitopenia, elevación de la PCR, elevación de las transaminasas, elevación del dímero D y prolongación de los tiempos de coagulación, que también se han visto como factores pronósticos de peor curso de la enfermedad en los pacientes. Y bueno, eso fue como a modo de introductorio del COVID, pero ahora sí entrando en materia, en lo que vinimos a hablar en la mañana de hoy, y es qué pasa con nuestros pacientes con psoriasis. Y ahí surgen diferentes preguntas. La primera es, recién salió o recién empezó la pandemia, por así decirlo, la primera pregunta es, ¿qué hacemos con nuestros pacientes que ya venían en tratamiento biológico por psoriasis o por alguna otra enfermedad de tipo autoinmune? ¿Qué hacemos con ellos durante esta pandemia? Había mucho miedo también de que estos pacientes en terapia biológica, si se infectaban por SARS-CoV-2, si les daba COVID-19, de pronto tuvieran desenlaces peores en términos de mayor tasas de hospitalización y, por supuesto, el peor desenlace, mayor mortalidad. Entonces, pues rápidamente el marzo 19 del 2020 salió este editorial que fue tal vez de las primeras publicaciones, donde en ese momento recalcaban que no habían datos clínicos específicos sobre el COVID en las enfermedades dermatológicas y menos en la terapia biológica. Pero ahí empieza, digamos que empieza a salir el mensaje que todo lo que se había estudiado hasta esa fecha de la enfermedad sugería que los productos biológicos, que las terapias biológicas podían estar contraindicados únicamente en los casos de infecciones activas de importancia clínica y que definitivamente las guías o los consensos que habían hasta esa fecha por dermatólogos no recomendaban suspender el tratamiento en los pacientes con psoriasis únicamente pues porque estábamos en la pandemia. Entonces, digamos que aquí empieza a salir el primer mensaje clave de esta charla y es que los pacientes que a raíz de la pandemia, digamos, los pacientes que ya tenían psoriasis y que venían con terapia biológica, pues la recomendación no era suspenderles el tratamiento. Después de eso, empezamos a tener otras publicaciones donde está, por ejemplo, esta que también fue publicada en el 2020. Y fíjense que ahí, digamos que vuelve a estar muy claro eso que acabamos de decir, donde manifestaban que no había evidencia para recomendar suspender de manera preventiva o incluso posponer el inicio de terapia biológica en los pacientes con psoriasis que fueran candidatos, por todo lo que hablábamos en las sesiones pasadas, que fueran candidatos a inicio de terapia biológica. Sin embargo, en esta publicación también concluyen que uno debería tener pues muy en cuenta cada paciente de manera individual y debe tener en cuenta, por ejemplo, qué factores de riesgo tiene para ser un COVID severo, cuál es la edad de ese paciente. Sabemos que entre mayor edad, más riesgo de desarrollar COVID severo. Tiene comorbilidades de tipo cardiovascular. Sabemos que eso se ha asociado mucho también con desenlaces o con peores desenlaces en los pacientes con COVID-19. Tiene cáncer, tiene enfermedad pulmonar. ¿Qué tan grave o qué tan severa es esa psoriasis o esa artritis psoriásica? ¿Qué otros medicamentos o condiciones, por ejemplo, inmunosupresoras concomitantes tiene el paciente? Y por supuesto, ¿cuál es el riesgo individualizado de ese paciente de exposición a COVID basado, por ejemplo, en su situación laboral o en su vida personal?
Y definitivamente la conclusión de este artículo es que los riesgos y beneficios de iniciar terapia biológica pues deben ser considerados de manera individual de acuerdo con todos estos factores de riesgo eh, discutidos y mencionados y resaltados. Pero definitivamente, pues una de las conclusiones grandes que fue saliendo a principios del 2020 es no debemos, si el paciente tiene indicación de inicio de terapia biológica por encontrarnos, digamos, en la mitad de una pandemia, pues no debemos retrasar el inicio de estos medicamentos. Finalmente, también la siguiente pregunta que empezó a surgir es, ¿será que las terapias sistémicas, ya sean de tipo convencional, como el metrotrexate, la ciclosporina, el acitretin, el apremilast, que ahora va a estar también aprobado en nuestro país para uso como terapia sistémica convencional, o las terapias sistémicas biológicas, ¿será que un paciente con psoriasis que se encuentra con alguno de estos tipos de medicamento tiene mayor riesgo de hacer formas severas de la enfermedad? Creo que esa fue como la segunda pregunta muy importante que salió en estos pacientes con psoriasis. Y bueno, una de las primeras publicaciones también que salió fue este estudio francés que se hizo más o menos hacia mitad del 2020. Se alcanzaron a incluir 1.418 pacientes y encontraron que solo el 0,35% de los pacientes con psoriasis con alguno de estos medicamentos, ya sea terapia sistémica convencional o terapia sistémica de tipo biológico, hizo una forma grave de COVID que requirió hospitalización. Fíjense que es un porcentaje realmente muy bajo de estos 1.418 pacientes. Y aquí también lo otro que hicieron fue en este estudio, pues como agrupar a esos pacientes por el tipo de terapia sistémica que recibieron. Vamos a ver que 330 de estos pacientes habían recibido ya fuera metrotrexate, ciclosporina, acitretin o apremilast. 1.005 pacientes habían recibido ya sea un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, pero la mayoría habían recibido un inhibidor de alguna interleuquina, ya sea 17 o 23, 48 apremilas y 35 una combinación de estos dos medicamentos, de un sistémico convencional de metrotrexate con un biológico. Y lo que vamos a ver aquí es esa frecuencia de infecciones por COVID eh, diagnosticada a través de todos los casos, ya sea en la población general, aquellos que tenían sistémicos, aquellos que tenían terapia biológica, aquellos con apremilast y aquellos con la combinación de metrotrexate con un biológico. Y vamos a ver que en general, en esta población de pacientes con psoriasis, vimos que el 3,81% tenía o tuvo un caso probable de COVID, el 0,85 tuvo un caso confirmado y como habíamos mencionado, solo el 0,35, es decir, 5 pacientes habían tenido un caso de COVID severo que hubiera requerido hospitalización. Y vamos a ver los porcentajes cuando estratificamos por tipo de tratamiento. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes que estaban en metrotrexate, ciclosporina, tenían o acitretin, el 0,91% tuvieron casos confirmados de COVID, el 0,30% requirió hospitalización. Y fíjense que con los biológicos o aquellos que tenían biológicos, pues tuvimos unos porcentajes muy similares. El 0,80% de los pacientes en terapia biológica tuvo COVID confirmado y solo el 0,30%, al igual que en estos datos, tuvo un COVID severo que requirió hospitalización. Importante mencionar que a pesar de que es un número bajito, los pacientes que tenían combinación o que recibían una combinación de metrotrexate con un biológico, sí tuvieron un porcentaje o fue un porcentaje más alto de aquellos que finalmente tuvieron un COVID severo que requirió hospitalización. Y bueno, y aquí vamos a ver ya digamos que con algunos de los biológicos específicos, vamos a ver este seguimiento que se hizo a 136 semanas de 151 pacientes con psoriasis tipo placa moderada severa tratados con secukinumab. Vamos a ver que este seguimiento se hizo desde que inició la cuarentena en Italia, que fue el 21 de febrero del 2020,
Y se siguieron estos pacientes también como para intentar responder esa pregunta de qué pasaba con esos pacientes que ya venían con terapia biológica, se mete la pandemia y qué les pasa, ¿será que tienen más riesgo de hacer COVID? ¿Será que si hacen COVID pues va a ser más severo? Y vamos a ver que en este grupo de pacientes, ninguno tuvo un caso confirmado de COVID-19. Entonces, hasta aquí, fíjense que hemos contestado tal vez dos preguntas importantes que surgen alrededor de la atención de los pacientes con psoriasis y COVID-19. Y la pregunta es, si yo tengo un paciente recién diagnosticado o diagnosticado con psoriasis, y tiene indicación de terapia sistémica o de terapia biológica, ¿será que yo debo retrasar el inicio de esta por encontrarnos enfrente de una pandemia? La respuesta a esa pregunta pues es no. Hay que individualizar, claro, estudiar y tener muy presente cuáles son los riesgos de ese paciente, pero pues definitivamente la respuesta a la pregunta es no. Y segundo, hasta ahora la evidencia presentada pues pareciera que esos pacientes con psoriasis que ya tienen algún tratamiento sistémico de tipo biológico, pues no tienen peores desenlaces ni tienen mayor riesgo de hacer COVID severo versus los pacientes que no están con terapia biológica. Todo pareciera indicar. De eso salió otro estudio donde evaluaba precisamente la asociación de hospitalización y mortalidad en pacientes con psoriasis. Fue un estudio realizado en Israel de casos y controles y buscaba como caracterizar una gran cohorte de pacientes con psoriasis que sí tuvieran COVID. Se incluyeron, fíjense ustedes, 3.151 pacientes positivos con psoriasis y con COVID-19. Y vamos a ver aquí, muy importante, que la mayoría de esos pacientes, de esos 3.000 pacientes, tuvieron un COVID asintomático. El 3,9 tuvo un COVID leve, el 2,3 tuvo un COVID moderado, el 3,9 tuvo un COVID severo y solo el 0,7, 0,5, perdón, tuvo un COVID crítico. De estos 3.100 y pico pacientes, solo el 90%, digamos que el 90% no requirió hospitalización y el 10% de estos pacientes requirió hospitalización. Entonces, fíjense que en estos pacientes con psoriasis y con COVID, la gran mayoría de los casos, el 90%, pues siguen siendo formas asintomáticas de la enfermedad. Y ellos además intentaron contestar la pregunta, bueno, pero ¿qué factores se asociaban con esos casos más severos? ¿Qué factores se asociaban con que los pacientes con psoriasis terminen hospitalizados o mueran a causa de COVID-19? Y encontraron que los factores asociados con incremento de la hospitalización en los pacientes con COVID era la edad, uno de los factores muy importante descritos. Entre mayor edad, pues más riesgo de hospitalización y mortalidad, que eso pues es un dato que ya ampliamente conocemos, no solo para los pacientes con psoriasis, sino también para los pacientes en general, para todos nosotros, que entre mayor edad tengamos, pues tenemos más riesgo de hacer formas más severas de la enfermedad. El inicio de metotrexate o la toma de metotrexate como inmunosupresor también se encontró como un factor de riesgo asociado con hospitalización en los pacientes con psoriasis. Y los otros importantes encontrados eran todos los de tipo cardiovascular, los de tipo pulmonar, el consumo de tabaco y tener falla renal crónica. Y básicamente encontraron esos mismos factores asociados con la mortalidad, mayor edad, tener enfermedad cardiovascular, tener síndrome metabólico y tener una falla renal crónica, una enfermedad renal crónica, fueron tal vez los factores que más peso o que más se encontraron con incremento de mortalidad en estos pacientes con psoriasis. Aquí paro y me gustaría oírlos un poco ustedes cómo ha sido su experiencia con estos pacientes con psoriasis durante la pandemia. ¿Cómo ha sido el manejo de estos pacientes durante estos 2 años que ya llevamos de pandemia? Me gustaría oír un poco si de pronto también esto es lo que han encontrado ustedes en su práctica diaria, que mayor edad, mayor presencia de comorbilidades de tipo cardiovascular y metabólico, falla renal, EPOC, se asocia también con peores desenlaces en estos pacientes con psoriasis. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto.
Bueno, buenos días para todos. Buenos Eh, días, doctor Carlos. por mi parte, yo estoy encargado pues del manejo de la subcohorte con el asegurador Compensar. Con relación a los pacientes con psoriasis, algo que me llamó la atención precisamente al analizar eh, la evidencia disponible en estos estudios previos es que lo asociado a la mortalidad, lo asociado a la morbilidad en nuestros pacientes con psoriasis es muy parecido a lo que aquí se evidencia. Digamos, los factores gruesos relacionados con la población en general son los que más pesan a la hora de la afectación de estos pacientes. De hecho, la relación casuística con el inicio del metotrexate no la había visto porque en nuestros pacientes no ha sucedido tal cosa. Lo que sí hemos visto es que pacientes con comorbilidades previas han tenido malos desenlaces de su enfermedad, pero también pacientes con otros factores de riesgo que pues no los vemos tan asociados pues con la psoriasis, y solamente en un paciente pudimos evidenciar la concomitancia entre una psoriasis severa y pues la mortalidad que tuvo. Pero pues es más una relación que puede estar llevada por un sesgo, porque también el paciente tenía, si bien no estaba clara la configuración de la comorbilidad, sí tenía tendencia a. Entonces, un paciente como con cercano al sobrepeso, un paciente que había tenido en su pasado el consumo de cigarrillo, pero que ya no era fumador, pero sí como circunstancias que podrían acercarse a, a- a esa situación de factores de riesgo bien configurada que sí vemos en otros pacientes. Eh, También pues tuvimos la oportunidad de ver todo ello en pacientes con terapia biológica. Hubo pacientes con terapia biológica que estuvieron con infección por COVID y no hubo desenlaces, digamos, adversos, Fatales. sino pues bueno, exactamente. Lo más que se llegó fue a hospitalización, pero más allá de eso no. Con metotrexate hubo también pacientes y también tuvieron incluso variedades de la enfermedad más bien leves, tratamiento en casa, pues obviamente la sintomatología asociada, pero no hemos encontrado así que la terapia biológica y la terapia sistémica hayan sido factores precipitantes en ellos de empeoramiento de su estado de salud. Eso es lo que podría decir desde lo que veo hasta el momento de la experiencia con COVID y pues con las terapéuticas establecidas en pacientes con psoriasis. Muchas gracias, doctor Carlos. Sí, efectivamente, pues eso es también, como usted menciona, lo que se ha encontrado a nivel mundial y es que, pues, digamos que los desenlaces peores en estos pacientes o nuestros pacientes con psoriasis van a estar de la mano con la presencia también de otras comorbilidades en ellos, como se ha visto incluso en los pacientes sin psoriasis, y que pues tener psoriasis y de pronto estar en terapia biológica no necesariamente les va a incrementar ni la severidad del COVID y por supuesto tampoco la mortalidad. Y de aquí salieron como estas primeras recomendaciones de la Asociación Española de Dermatología y Dermatología, que fueron publicadas en el 2020. No sé si alguien tiene algún comentario. Posiblemente está desabierto un micrófono y con ello se nos presenta ese eco Tranquilo. actualmente. Está abierto el micrófono IPS Cartagena. Hola, buenos Buenos días. días. Buenos días.
Dale, no lo pases todavía. Ay, pues, ¿qué se hace? Ya está silenciado el micrófono, doctores. Muchas Gracias, gracias. Lisette. Bueno, y bueno, y ahí salieron esas primeras recomendaciones de la Asociación Española de Dermatología en el 2020, donde empezaron a decir, bueno, vean, definitivamente los pacientes con psoriasis en general pueden continuar su tratamiento durante la pandemia con COVID-19 con el fin más bien de evitar exacerbaciones de la psoriasis que impacten directamente al paciente en su desarrollo personal, en su calidad de vida y por supuesto también en toda la parte de su vida laboral y que pues eso lleve también a que después se generen mayores gastos para nuestros sistemas de salud. Además, recomendaron en general suspender el tratamiento inmunosupresor con pequeñas moléculas o el tratamiento biológico en pacientes que tuvieran sospecha de infección activa por COVID-19 y reiniciarlos una vez esa infección activa estuviera totalmente controlada o resuelta. O bueno, o por supuesto, pues súper contraindicado iniciar el tratamiento si el paciente pues está cursando con COVID actualmente, esperar que el paciente pues digamos que resuelva la infección. Vamos a ver igual un poco más adelante qué se recomienda también en estos pacientes que tienen psoriasis, que están en terapia biológica y desarrollan COVID, qué hacer con esa terapia biológica. También hablan que, bueno, con respecto al tratamiento de uso, los tratamientos tópicos, pues pueden, por supuesto, continuar con sus tratamientos de uso tópico y que estos no tienen pues ninguna restricción ni ninguna contraindicación por encontrarnos enfrente de una pandemia. Y aquí vamos a encontrar que salieron dos task force de la Fundación Nacional de Psoriasis. Esta es una guía realmente gringa, es una guía americana. La primera versión salió en el 2020, al principio de la pandemia. Esta segunda versión salió en el 2021 y tenía como objetivo precisamente contestarnos como todas estas preguntas alrededor de los pacientes con psoriasis, su manejo, la vacunación para COVID-19 y los diferentes tratamientos. Entonces, la primera pregunta que este Task Force se hizo es, ¿cuáles son los efectos de la enfermedad psoriásica en el síndrome de dificultad respiratoria agudo grave de la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad por COVID-19? Entonces, en términos generales, encontraron que los pacientes con psoriasis tienen tasas similares de infección por SARS-CoV-2 y COVID-19 que la población general. De pronto ese paciente con psoriasis va a ser más propenso a tener o a presentar, por ejemplo, las complicaciones de tipo trombótico si le da COVID-19 o también, como ya habíamos hablado, como hemos hablado en las sesiones pasadas, dado que tienen los pacientes con psoriasis mayor prevalencia de comorbilidades de tipo cardiovascular y otras comorbilidades, de pronto estas comorbilidades pues pueden empeorar el comportamiento del COVID. Y efectivamente concluyen que la gravedad del COVID sigue siendo dependiente de factores de riesgo como tabaquismo activo, ser hombre, la edad avanzada y la presencia de estas comorbilidades de tipo renal, cardíaco, pulmonar o trastornos metabólicos como obesidad y diabetes. Entonces, definitivamente vamos a ver que los efectos de la enfermedad psoriásica en el síndrome de dificultad respiratoria tal vez son ninguno. Vamos viendo que vamos a tener tasas similares en los pacientes de infección en los pacientes con psoriasis. La otra pregunta que quisieron contestar eran cuáles son los efectos del tratamiento de la psoriasis o de la artritis psoriásica en la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad por COVID-19. Y concluyen en este documento publicado el año pasado que los tratamientos para la psoriasis y la artritis psoriásica no parecen alterar significativamente el riesgo de contraer la infección, ni siquiera tampoco de tener peores resultados por COVID-19. Mencionan que los pacientes que no están infectados por SARS-CoV-2 pues deben continuar con su terapia biológica o su terapia sistémica convencional en la mayoría de los casos y mencionan también un artículo, un estudio que se hizo para evaluar la hospitalización o esa tasa de hospitalización por COVID-19 y encontraron
que en este estudio que se hizo en 374 pacientes en 25 países, sí fue más frecuente la tasa de hospitalización en aquellos pacientes que utilizaban terapia sistémica convencional y un poco menos frecuente en los pacientes que utilizaban terapia biológica. También mencionan esta cohorte de 6.501 pacientes con psoriasis en tratamientos con terapia biológica y mostró que la tasa de incidencia de hospitalización y muerte comparado con la población general, pues fue muy buena, fue muy similar a la población general. Y sí emiten una recomendación muy clara sobre el uso de los corticoides sistémicos crónicos, porque en este caso sí es posible que si yo utilizo corticoide sistémico de manera crónica y me contagio por COVID-19, pueda tener peores resultados. Por otro lado, hablan de cómo se debe brindar la atención médica a los pacientes con psoriasis para reducir el riesgo de infección y al mismo tiempo garantizar la calidad de la atención. Y vamos a ver que esto fue, pues igual publicado el año pasado, pero recomiendan igual la telemedicina para unos pacientes, digamos, muy específicos, por ejemplo, para los pacientes que están clínicamente estables y que no han comenzado previamente con el tratamiento de su enfermedad psoriásica, los pacientes que requieran sobre todo seguimiento y únicamente como reformulación de medicamentos, a aquellos pacientes nuevos que les surja esa primera consulta y que vivan de pronto en sitios remotos donde sea muy difícil la visita presencial, pues se puede considerar la teleconsulta y por supuesto aquellos pacientes con psoriasis que tengan un diagnóstico de COVID activo en el momento. De manera presencial, la recomendación de este Task Force es que veamos a todos esos pacientes que tengan riesgo de cáncer de piel, ya sea de tipo melanoma o no melanoma, los pacientes nuevos que van a iniciar con algún tipo de tratamiento sistémico, los pacientes, por supuesto, que están en una recaída, en una exacerbación de su psoriasis y los pacientes que requieran un examen completo de la piel y de las articulaciones para ser enviados, de pronto remitidos a reumatología, son candidatos a verse de manera presencial. No sé, doctor Carlos, actualmente ustedes me dijo que estaban retomando como muy fuerte toda la parte de la presencialidad. ¿Tienen alguna diferenciación para qué pacientes van a seguir en telemedicina, qué pacientes van a seguir o cuáles van a pasar de manera presencial? No sé cómo lo están haciendo ustedes actualmente. Pues de hecho, la idea es retomar la presencialidad de forma plena, según lo que hemos conversado también con la aseguradora. No tenemos actualmente como una restricción así clara, excepto pues casos que realmente tengan que ver y más con problemas de movilidad del paciente, más con cosas no relacionadas con la psoriasis per se, sino que pudieran relacionarse pues con el estado del paciente, que de pronto, como dije, tenga alguna limitación para la movilidad o alguna situación logística a la cual no pueda acceder. Pero más allá de eso, la indicación actual es que retomemos la presencialidad Presencialidad. cada vez pues de forma progresiva y mayor. Perfecto, doc. Gracias. Y bueno, la otra pregunta que ellos intentaron contestar es qué deben hacer en pacientes con enfermedad psoriásica para protegerse, o sea, qué recomendaciones le damos a estos pacientes. Entonces, por supuesto, están las recomendaciones de la higiene de manos, de la distancia física, el uso de tapabocas, que igual, bueno, cuando esto salió en el 2021 todavía en la mayoría de los países era obligatorio el uso de tapabocas en sitios cerrados. Y bueno, y cuando esté al aire libre, pues no era necesario el uso de tapabocas. Pero la recomendación más importante que tal vez hacen en esta publicación es que el paciente con psoriasis que tenga acceso a una vacuna debe vacunarse de manera prioritaria y además recomiendan que tal vez de las vacunas disponibles, que ya vamos a ver cuáles son, se utilice o se escoja una realizada con tecnología de RNA mensajero, que vamos a ver que disponibles con tecnología de RNA mensajero tenemos dos, que son la de Pfizer y la de Moderna, em, porque se ha visto también que desencadena una muy buena respuesta inmunológica de protección
para estos pacientes con psoriasis. Sin embargo, estudios posteriores han mostrado que en realidad a la vacuna que tenga acceso al paciente de manera prioritaria es finalmente la mejor vacuna para ese paciente con psoriasis. Debemos garantizar que todos ellos estén con su esquema completo de vacunación y su refuerzo. Y ya entrando a este último tema de vacunas, pues vamos a tener que existen diferentes tipos de vacunas en general en el mundo. Vamos a ver que existen unas vacunas derivadas de ácidos nucleicos, ya sea de tipo ADN o de tipo RNA. Vamos a ver también que existen unas vacunas inactivadas de virus inactivo. El mejor ejemplo de este tipo de vacunas es la vacuna de Sinovac. Y vamos a ver que hay algunas vacunas que utilizan vectores, sobre todo el vector que más se utiliza para hacer vacunas en el momento es el adenovirus. Y vamos a ver que este tipo de vacunas que utilizan vectores, pues aquí más adelante los vamos a ver, van a ser sobre todo la de AstraZeneca y la de Janssen, y la rusa, la Sputnik, también tiene ese mecanismo de acción. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tener 2 vacunas disponibles en nuestro país de tipo RNA mensajero. Vamos a tener 2 vacunas disponibles en nuestro país que utilizan el adenovirus como vector para insertar partes del virus o para llevar a nuestro cuerpo partes del virus. Y vamos a tener una vacuna que es totalmente realizada de virus inactivo, que es la vacuna de Sinovac. Y ya para terminar, y como les decía, en realidad la que tenga el paciente disponible va a ser es la mejor vacuna para nuestros pacientes con psoriasis. En este Task Force recomendaban sobre todo utilizar Pfizer y Moderna, pero creo que en estos momentos y por todo lo que hemos pasado, pues la mejor vacuna es la que esté disponible. Y ya para terminar, quiero contarles que hay este registro internacional, es un registro, es una iniciativa europea donde se encontró con la participación de 88 pacientes y donde se han ido registrando casos, donde los médicos van registrando casos de pacientes con psoriasis que desarrollan COVID-19 y los van siguiendo en el tiempo y viendo qué sucede con esos pacientes con psoriasis y con COVID-19. Lo pueden encontrar, digamos que los datos aquí en esta página web. A la fecha hay 1.525 casos reportados. Y vamos a ver que interesante, la edad promedio de estos pacientes es de 49 años. La mayoría son pacientes con psoriasis tipo placa. Fíjense que la mayoría tienen un índice de masa corporal en promedio que le da en el rango de sobrepeso. Vamos a ver los países que han registrado casos en el mundo, punteando los países europeos, Estados Unidos, Argentina, dentro de Latinoamérica y el resto del mundo. Vamos a ver que se encontró que habían 73% de casos confirmados de COVID en esta población, un 27% de casos sospechosos, mayor cantidad de hombres con la enfermedad versus mujeres, pacientes que nunca hayan fumado con diagnóstico de COVID, el 44,5%, el 23% eran pacientes que tenían el antecedente de tabaquismo, un 12% pacientes con tabaquismo actual y un 20% en que no se conocía. También tenemos que un porcentaje más grande de estos pacientes no tenía artritis psoriásica versus un 24% de los pacientes con psoriasis y COVID que sí tenían artritis psoriásica. Vamos a ver aquí la severidad de la psoriasis al momento del diagnóstico de COVID y vamos a ver que la mayor cantidad de estos pacientes con psoriasis pues se encontraban con una enfermedad controlada entre leve, casi que limpio o totalmente limpio el paciente, y un porcentaje pues menor tenían formas de psoriasis al momento del diagnóstico de COVID de moderado, moderado severo o severo. Vamos a ver también que el 85% de los casos de psoriasis no requirieron hospitalización, que eso es importante mencionarlo y es similar a lo que comenta también el doctor Carlos. Y vamos a ver también el conteo de esos pacientes, qué tipo de medicamento estaban utilizando al momento del diagnóstico de su psoriasis, y vamos a tener que entonces la mayoría recibía un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, otro porcentaje muy amplio inhibidores de interleuquina 23, otro porcentaje grande inhibidores de interleuquina 17,
145 un agente sistémico convencional, llámese metotrexate, ciclosporina o acitretin, moléculas pequeñas como el apremilast, 47 pacientes, y habían unos pacientes que tenían de manera concomitante un biológico y, por ejemplo, metotrexate. Y vamos a ver también para responder esa pregunta de si será que yo debo suspender la terapia biológica durante la infección por COVID, vamos a ver que el 45% de estos casos al paciente se le suspendió la terapia por COVID, pero a la mayoría no. Al 52% no se le suspendió el biológico. Y todo lo que estamos viendo que sale reportado últimamente es que en las formas de pronto leves de COVID-19 en el paciente con psoriasis no hay necesidad de suspender la terapia biológica durante el COVID. La mayoría de los pacientes se recuperó, el 93%. Eh, Hubo un 1% que fueron los que tuvieron mortalidad y hubo un 6% que tuvo otras complicaciones. No sé ustedes, Doc, qué hacen con ese paciente que está con terapia biológica o que está con terapia sistémica como metotrexate y es contagiado por COVID. ¿Ustedes le suspenden el medicamento o continúan con el medicamento? Normalmente lo que se ha hecho es suspender la medicación biológica en el interín de ese periodo en el cual el paciente se encuentre con infección activa. Posterior a ello, se deja más o menos un mes sin el tratamiento y se reinicia una vez haya pasado un mes después de concluidos los síntomas. Una vez resueltos los síntomas. Ok, ok. Bueno, aquí es interesante porque fíjese que aquí la mayoría de los casos, el 52% de los médicos, de hecho, esto es un registro de médicos que meten sus casos, no le suspendieron la terapia biológica al paciente y creo que ese es otro de los grandes interrogatorios de qué hacer con los pacientes que ya vienen con este tratamiento y se contagian con COVID. Qué En pena, algunas, eh, perdón, de hecho hemos sí, tenido, qué pena, doctora. no, De hecho hemos diga, tenido, de hecho hemos tenido pacientes en los cuales, si bien pues la idea siempre ha sido suspender la medicación, hemos tenido pacientes en los cuales han seguido el tratamiento de forma, digamos, como no intencionada. Por ejemplo, el paciente que le dan el diagnóstico y días antes había recibido la dosis del medicamento biológico. Entonces, y un medicamento biológico trimestral, por ejemplo, con el ustekinumab, se ha visto que se lo han aplicado, igual ha seguido sin interrupciones, porque pues desde la aplicación, la resolución de los síntomas y entre comillas, el reinicio con la siguiente dosis, pues no han afectado su esquema. De pronto con los medicamentos, con una aplicación semanal o quincenal puede verse que es como más fácil hacerle la suspensión del tratamiento, pero algunos pacientes, pues sin darse cuenta, han seguido con el tratamiento y cuando nos dicen, no, yo tuve COVID y, y realmente seguí con el tratamiento. ¿Qué le pasó? Nada, pues en la casa tosiendo y nada más, o sea, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, pues ahí también es ese punto de suspender o no suspender puede verse con las dos evidencias, pues que no, el paciente con su suspensión no ha tenido problemas y paciente sin suspensión del tratamiento tampoco ha tenido problemas. de acuerdo, Doc, de acuerdo. Eso es básicamente lo que también está saliendo publicado, que de pronto los pacientes que tienen formas leves de COVID pueden continuar con sus tratamientos sin necesidad de interrumpirlos. Y bueno, por supuesto, si el paciente tiene una forma severa, requiere hospitalización, está en UCI, pues ahí sí, definitivamente suspender el tratamiento hasta que haya resolución completa de la sintomatología. Y bueno, ya para cerrar y para terminar, como conclusiones, tal vez tres mensajes. Lo primero es que el SARS-CoV-2, pues es un virus que realmente identificamos hace poco tiempo y que sabemos que produce la enfermedad por COVID-19, que tiene una amplia gama de manifestaciones clínicas que va desde asintomático, pues hasta falla multiorgánica y por supuesto la muerte, que las recomendaciones actuales hablan de mantener la terapia en pacientes con psoriasis sin infección activa y, por supuesto, individualizar la necesidad de inicio de tratamiento de acuerdo a cada paciente y las comorbilidades y, bueno, y todos los pacientes alrededor
de todos los factores alrededor del paciente con psoriasis. Y vamos a ver también que los pacientes con psoriasis en terapia biológica, pues definitivamente no han demostrado tener mayor necesidad o mayores tasas de hospitalización, de UCI y de muerte si se contagian por COVID-19 por estar en estas terapias o por recibir este tipo de medicamentos. Y también vemos que no tienen ninguna contraindicación para la vacunación y que es importante de hecho, promover que todos los pacientes con psoriasis estén vacunados contra COVID-19. Y bueno, doctores, eso era lo que traía en la mañana de hoy. Quedo atenta pues como a sus comentarios, dudas. En el chat pusimos el enlace de la encuesta de estas 4 sesiones académicas. Para mí, como les decía al principio, es súper importante también tener su retroalimentación. Es una encuesta anónima, de verdad es súper chiquitica, entonces pues les agradezco si también pueden ayudarme diligenciando para mejorar en las futuras oportunidades. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Doctor Carlos, no sé si, bueno, todo lo que hablamos creo que eran como los temas tal vez más importantes alrededor de psoriasis y COVID. No sé, ¿usted qué opina? Si quiere, igual ustedes en su experiencia en estos 2 años manejando esta cohorte, seguro han tenido mucho COVID y pues seguramente tienen observaciones interesantes en estos pacientes. Sí, pues de hecho todo lo expuesto anteriormente, es decir, la asociación de factores de riesgo, la asociación de tratamiento, sea biológico, sea sistémico no biológico y tópico, básicamente coincide en lo esencial con lo expuesto en esta charla. Por otra parte, sí, siempre me ha quedado es como una duda y más tendiente a ser como exacto con el Sinovac, que pues es virus inactivado básicamente en esta vacuna. Eh, Extrapolándolo un poco a las demás vacunas, uno no recomienda la administración de vacunas de virus inactivado con tratamientos biológicos mayormente, pero en este caso no se ha visto que haya habido, digamos, una infección por COVID por usar Sinovac y estar en terapia biológica. Eso a mí me llamó poderosamente la atención, dado que pues, a pesar de lo que uno considera ya de forma empírica, no se afecta al paciente de esa forma. De acuerdo, Doc. Sí, es verdad que esta vacuna de Sinovac, de hecho, bueno, si de hecho vemos el Task Force, sí recomienda, es más bien, o sea, si uno puede escoger de pronto de las vacunas de RNA mensajero, que son pues la de Pfizer y la de Moderna, pero si no, pues uno podría utilizar las vacunas inactivas que finalmente pues se hacen, si mal no recuerdo, la de Sinovac igual se hace, o sea, son como fragmentos del virus inactivo, entonces pues la probabilidad de, digamos, de padecer o de que haya reactivación de la enfermedad si el paciente está en terapia biológica, pues en realidad es, creo que es muy, muy, muy bajita, muy bajita. Si no, no es con el virión o con el virus completo, como sería, por ejemplo, en vacunas como la Exacto. La de varicela. sí, como el polio también, que creo que es Exacto. con el virus completo. Sí, señor, de acuerdo, así es. Creo que hay una pregunta también en cuanto a la espera para vacunación con COVID y terapia biológica. Hasta donde yo leí, pues realmente no hay ninguna recomendación con respecto a espera. Es decir, ojalá el paciente se vacune lo más rápido que tenga, que pueda y que tenga disponible la vacunación para hacerlo. No sé ustedes qué recomendaciones le dan a sus pacientes, cómo lo han manejado al interior de IPS especializada y de la corte de psoriasis. Hola, doctor Pardo. Alejandra, muy buen día, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, doc? Bien, bien, doctora. Ahí escuchando atentamente todas sus recomendaciones. También agradecerle, doctora, nuevamente por esta capacitación, muy, muy interesante. Pues, doctora, yo estaba pensando, no, porque claro, en todo lo que ha sido estos 2 años realmente muy, muy duros, porque, pues, o sea, la corte inicia justo en el 2020, ¿no? Y entonces llevamos 2 meses y alguito, ¿no? De haber iniciado cuando llega la pandemia.
¿no? Empezando a hacer consultas presenciales y luego pasar Virtual. este cambio de chip de pasar a telemedicina todo, de la incertidumbre también, ¿no? Un poco basado en lo precario que eran los reportes hasta el momento, que mismo la doctora nos comentaba, ¿no? Ese primer reporte que se lanzó en el 2020 y luego cómo fue evolucionando todo y bueno, fuimos, digamos que ya con un poco más de confianza en cuanto a los procesos de vacunas, cuándo iban a llegar a Colombia, cómo iba a ser el proceso. O sea, siempre ha sido un trayecto bastante complejo. Recuerdo que en un primer momento los pacientes hacían los reportes, nos hacían los reportes directos, claro, porque digamos que la recomendación inicial era no, directo a su asegurador y mirar qué síntomas tiene y ta, ta, ta. Pero en un primer momento nosotros alcanzamos a recibir más o menos unos 150 reportes. Habló para el asegurador Salud Total, que no se encuentra en Bogotá, sino tenemos convenio en otras 10 ciudades fuera de Bogotá. Y nos llamó la atención poderosamente es que aproximadamente un 68-70% de esos pacientes eran de la zona de la costa, Cartagena, Barranquilla, Valledupar, sí, bueno, de la zona Caribe, de esa zona. Entonces, sí nos llamaba muchísimo la atención porque, por ejemplo, ciudades como Medellín, que pues uno dice, no, en cuanto a complejidad, mayor volumen Habitantes de de población. habitantes, pues no habían tantos reportes, seguramente porque pues también lo que recibíamos de esas ciudades era como de síntomas más leves, pero en la costa sí, o en esa zona sí encontrábamos pacientes que nos reportaban síntomas graves, graves, que no, ya llevo dos, tres, es mi familia, mis hijos, entonces decíamos, es un poco complejo y de hecho, de esa zona tuvimos tres fallecimientos, ¿sí? Son los Ok. tres fallecimientos de la cohorte de esa zona. Entonces decíamos, realmente allá en esa zona, o sea, en un primer momento hablábamos con la aseguradora y decíamos, por favor, miren esa zona, hay pueblos, o sea, los pacientes no eran de Barranquilla o de Cartagena, no, sino de pueblos cercanos a las ciudades, en donde no tenían acceso a los servicios de urgencias, o sí, a un servicio, digamos, hospitalario oportuno, y nos llamaban y decíamos, pues digamos que nuestra gestión era como hacer ese puente, miremos rápidamente qué es lo que está sucediendo, y pues afortunadamente muchos de esos casos se pudieron solucionar de esa vía, haciendo como ese puente para que llegara el acceso allá de salud a esa zona. Recuerdo, por ejemplo, un caso así que me marcó mucho de un paciente en Valledupar que me decía, mire, estoy preocupado, mis hijos, mi esposa, el hospital aquí está a reventar, ¿no? Un hospital que de primer nivel, muy, muy básico. Llegué y decía, los servicios de urgencia están llenos de pacientes con COVID y yo siento que pues nos vamos a morir. Entonces yo, pues, o sea, en ese momento todos hacíamos como de psicólogos, de, ¿no? O sea, nuestra función uno a través de una línea se siente muy impotente porque pues decía, ¿qué más podemos hacer, no? Y era como hacer ese enlace, ese puente y pues realmente ahí se acabó uno un poquito corto. Pero sí, es digamos que ese trasegar de lo que ha sido, luego el proceso de vacunación, que también fue muy interesante porque, claro, era el temor y ahora yo tengo un biológico, ¿qué hago? ¿Me lo aplico? ¿No me lo aplico? O incluso Me aún, vacuno, no me vacuno. exacto, o incluso aún, por ejemplo, hay pacientes que lleguen, nos escriben, nos dicen como, tengo un señor también que es muy interesante porque llega y dice, él siempre justifica como, ¿por qué no vacunarse, no? Es que de pronto, es que yo tengo también hipertensión, o es que entonces decía, no, pero no hay, digamos que no, si no hay factores de riesgo cardiovascular claros, ¿no? Pues en teoría su merced se puede aplicar la vacuna, pero ustedes me dan una certificación, entonces también venía con ese tema, ¿no? Pero ustedes se comprometen al que a mí no me va a pasar nada con la vacuna y era como ese miedo, sobre todo en lo que te digo, de esas zonas que no son centrales, ¿no? De pueblitos y que la gente es más reservada y dice, yo prefiero no vacunarme, más bien me quedo en mi casa y me quedo quietico acá y no me muevo. Y pues también está bien desde que no tenga tanto contacto, pero hoy por hoy que ya la gente salió, que pues ya, o sea, se volvió a el volumen de pacientes, mover el volumen de pacientes, pues ha sido siempre muy complejo. Pero sí, Doc, es básicamente eso, unas de experiencias, de también el Task Force del 2021 también nos sirvió mucho para la cohorte en cuanto a alineamientos, en cuanto a seguimientos, pero luego, claro, luego uno se va adaptando también lo que va, a las recomendaciones que va sacando el gobierno, lo que va actualizando en el día a día, que era un día, hoy decíamos esto y al día siguiente era otra cosa, pero creo que hace parte de esta experiencia, una pandemia que fue totalmente un reto, algo nuevo para el sistema de salud y pues para nosotros como médicos también complejísimo pues de manejar hasta que pues obviamente basado en lineamientos pues se puede uno como ir adaptando al proceso y dar recomendaciones también certeras a los pacientes que ellos no queden como con la duda, ¿será que sí? ¿Será que no? Aunque era interesante porque también había dobles
pues planteamientos, ¿no? A ellos podían preguntar aquí y decían, no, haga esto, luego aquí, porque claro, depende también de dónde se tuviera la lectura, ¿no? Y había muchísima lectura, ¿no? También en ese momento, muchas investigaciones, muchos estudios. Creo que todo eso fue de aprendizaje, pero bueno, también le enseña a uno que, pues, hay que estar constantemente entrenándose y, bueno, y leyendo sobre el tema para poder dar información también certera. Doc, totalmente de acuerdo. Fíjese que yo no sabía que la cohorte había empezado justo unos mesecitos antes del inicio de la pandemia, entonces creo que a ustedes les ha tocado una situación muy particular. Ustedes han vivido de verdad toda la evolución de los pacientes con psoriasis y en la Típico. pandemia. Y creo que resalta cosas como muy interesantes de esos casos de pronto más severos en zonas más apartadas del país. No sé si Sí. también en parte relacionado con el acceso a salud, con el acceso a servicios, como mencionaba usted, de urgencias y de consulta prioritaria, de pronto más dificultades en ese acceso que de pronto también se relacionan con que hayan visto y hayan tenido los peores desenlaces preciso en esas poblaciones. Pero sí me parece que tienen ahí una información súper valiosa que, bueno, que pueden analizar, incluso pues sacar conclusiones de toda la experiencia que han vivido en el transcurso de estos 2 años. Muy interesante, Doc. No, Doc, ahí está. Cada vez que cuando la doctora estaba comentando, yo estaba haciendo como todo El, 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 el- la retroalimentación, sí, estaba devolviendo un poco el cassette, ¿no? Y mirando. Y decía, venga, sí, esto lo manejamos así inicialmente, luego salió, mirando también los lineamientos como que salían con el ministerio, ¿no? Porque uno trata como claro. de ir acorde a lo que ellos debían diciendo acá, pero claro, veía uno también otra información de afuera y uno decía, venga, pues puede ser que allá esté pasando eso y también lo que vimos fue eso, ¿no? En Europa, en otras partes, pues era como que iban 3, 4 olas más adelante que nosotros y nosotros veníamos como en retrospectiva mirando lo que estaba pasando allá y tratando de aplicarlo acá. Eh, y claro, uno veía las dos informaciones y uno decía, bueno, aquí puede ser que vamos un poquito más atrás, ¿no? Entonces tampoco estamos en ese momento epidemiológico y podemos darnos ese chance de mirar qué pasa allá para no repetirlo acá, ¿no? Y corregir, o si está bien allá, pues replicarlo y continuar. Entonces, sí fue un proceso bastante enriquecedor en cuanto a experiencia, en cuanto a revisión de casos, ¿no? Y de también hablar escuchar, nosotros acá pues desde Bogotá, mediante un teléfono, pero entendemos, por ejemplo, que nuestros compañeros en cada sede, pues ellos vivieron la experiencia directa ya, ¿no? Con el paciente y viendo también cómo llegan con los reportes, por supuesto, desde IPS, pues siempre se creó como un protocolo para esa limitación, ¿no? De pacientes que llegaran realmente a la consulta presencial, pues que sin síntomas, que estuvieran pues, o sea, que no tuvieran, digamos, que algún factor que pudiese ser noxa de contagio para el resto del personal de salud, pero pues sí era muy interesante recibir toda esa información, doctora. Así que muchísimas gracias nuevamente por estas sesiones. Así como en resumen también, todas las sesiones han sido bastante interesantes, nos han aportado muchísimo. Yo creo que a mis compañeros de IPS pues ha sido una experiencia bastante interesante estas sesiones en donde nos ha llevado la doctora de la mano en diferentes temas y recordando diferentes conceptos. Así que, doctora, solo es de agradecer tanto conocimiento que nos ha compartido. Muchísimas gracias a ustedes, doctor Pardo, por el espacio y bueno, también por permitirme hablar con ustedes de estos diferentes temas en el transcurso de estas 2 semanas. Vale, doctora. Pues no sé, yo creo que, doctor Carlos, ¿no habrá alguna otra duda, alguna otra inquietud por parte de nuestros No, por, compañeros? por mi parte no tengo más, sino el agradecimiento también por todo lo que el conocimiento pues recibido en estas sesiones. Y pues no sé si alguna otra persona tiene algo que opinar a este respecto. Bueno, pues creo que al parecer no. Entonces, pues les Yo, agradecemos a todos por la asistencia. Sí, yo, doctora, le- cuénteme. yo muchísimas gracias de verdad a ustedes por el espacio y bueno, ahí les dejé el enlace de la encuesta que es súper cortica, que igual sí me gustaría pues tener como la retroalimentación de ustedes de manera anónima para también mejorar yo para futuras oportunidades. Veo que el doctor Carlos tiene un gato. Sí,
Sí, aquí quiere ser partícipe de la reunión, Yo de los tengo dos dos. tapetes que tengo. Sí, también Sí. tengo dos. El Yo otro también está yo tengo medio uno. desamorado. Sí, este es el que más se apega a mí. El otro se apega es más a mi esposa. Ok. Bueno, pues Bueno, entonces recomendamos entonces por favor realizar la encuesta que nos deja el link la doctora y bueno, pues agradecerles a todos por su asistencia, muchas gracias. Hasta aquí pues cierra este primer ciclo de sesiones para psoriasis. Ya las siguientes sesiones viene para enfocada a artritis reumatoidea, espondiloartropatía y creo que volvemos nuevamente en el ciclo para mayo de psoriasis, ya por parte de la Corte, con otros temas de interés. Vamos a hacer el tema, el enfoque de casos clínicos para clinimetría, para hacerlo un poco más práctico con respecto al que amablemente nos dio la doctora Alejandra en cuanto a la teoría de las clinimetrías. Y bueno, pues así nos seguiremos entonces viendo en estas capacitaciones para psoriasis. Así que les agradecemos mucho por el espacio y pues entonces que tengan un feliz día. Doctora, muchísimas gracias nuevamente. muchas gracias a todos y Muchas feliz día. gracias. Vale, que estén muy bien. Excelente día para todos.